Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y vamos a hablar de algo que, bueno, era previsto que suceda y tiene que ver con el malestar por la vuelta de ganancias. Hay en el sector sindical alerta por esto y también están pasando otras cosas, así que ya saludamos a Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que nos va a contar al respecto. Ari, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Y efectivamente lo veníamos anticipando, ¿no? Veníamos hablando que el paquete de medidas, tanto la ley bases como el paquete fiscal que se aprobó en el Congreso luego de 6 meses de debate, no iba a terminar solamente en ese paquete de herramientas que obtuvo el gobierno para poder aplicar a su plan económico, a la parte 2 del plan económico que lleva adelante. Bueno, en ese contexto había habido durante el debate algunas señales de la conflictividad sindical en ascenso. De hecho, habíamos hablado en algún momento que, por ejemplo, la Federación de Aceiteros y los representantes de las empresas aceiteras del país, o sea, uno de los sectores más dinámicos desde el punto de vista económico de esta economía en recesión también, ¿no? Hay que señalarlo. Lo que, digamos, señalaban a los legisladores era, ojo que vamos a tener conflictos gremiales de manera habitual en las fábricas y eso puede generar conflictos también en todo lo que es el desarrollo de la actividad y de apagar o por lo menos ralentizar algunos de los motores que deberían ser aquellos que ayuden a salir al resto de esta situación recesiva por la que está pasando el país. Lo cierto es que el día de ayer la Federación de Petroleros, el sector petróleo, gas y otras actividades energéticas anunciaron la puesta en marcha de un plan de alerta y movilización. ¿Qué significa esto? Digo, no es un paro de hecho concreto, sino que pueden llegar a ir tomando en ese contexto algunas medidas, por ejemplo, trabajar a reglamento, lo que implica algún tipo de retraso en la producción, especialmente en las refinerías. Esto lo que termina pasando cuando nos enteramos nosotros, los que no estamos en contacto cotidiano, bueno, cuando empieza a faltar combustible, si trabajan, por ejemplo, a reglamento, las refinerías van a producir menos y esto va a implicar menos combustibles en la calle, lo que implica que en el momento que haya largas colas en las estaciones de servicios, va a estar vinculado con esto. Siempre es un problema, Ari, eso, ¿no? Digo, para todos los gobiernos. Siempre mencionamos el caso Massa con el tema de la nafta. Le pasó también a este gobierno, ¿no? Con esas 24 horas fueron sin gas para las industrias y también títulos que extienden fronteras, digo, es como un mal signo, ¿no? Ya sea por falta de organización, por falta de gestión o por lo que sea, siempre es un mal signo que haya problemas en ese sentido, en ese sector. Efectivamente, porque además no solamente lo afecta a lo cotidiano, sino también termina afectando al resto de la actividad. Digo, si te quedas sin combustible, pensá que todo lo que es el transporte en la Argentina está concentrado básicamente vía terrestre, lo que implica realmente una complicación. Digo, imagínate, no hay tanto para trasladar, pero lo que se tiene que hacer tiene que ser efectivo, porque si no, las empresas tienen cada vez más costos para poder afrontar esto. Muchas terminan pagando carísimo el combustible con tal de tenerlo y poder trasladar la mercadería. Digo, esto es uno de los puntos que está vinculado justamente con esto que hablábamos, ¿no? El impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque, en definitiva, fíjate, cuando hay una convocatoria a paro nacional de parte de algunas centrales, de las centrales obreras, CGT, CTA, y la verdad es que muchas veces, hablando con empresarios, decía, mira, el impacto que puede llegar a tener en las fábricas es menor debido a que al haber un contexto de desempleo alto, donde las empresas empiezan a desprenderse de los trabajadores por falta de actividad, aquel que hace el paro seguramente va a estar primero en la lista. Por lo tanto, es difícil
que vaya a tener mucha adhesión en las Sí, fábricas algo que es de ilegal las igual, actividades. ¿no? Digo, la persecución de No, los sí, trabajadores en este caso por hacer algún tipo de protesta, Ari. Pero bueno, ¿hay diálogo, pensaba también, entre el gobierno y el sector sindical? ¿Hay una relación fluida? mira, en realidad digamos, la CGT hoy en día está tratando de generar el vínculo para discutir la reglamentación justamente de la ley bases y especialmente del paquete fiscal y teniendo en cuenta el impuesto a las ganancias. Ujú. Los petroleros dicen, estamos esperando que quedemos exceptuados de ese impuesto a las ganancias. Lo dicen lo mismo los mineros, que ahí en ese caso son algunos gremios que intervienen en el debate paritario, me decían desde la Cámara de Empresas Mineras, Ujú. que con el sindicato mayoritario tienen un acuerdo paritario, no hay conflictos, pero el personal jerárquico, que es el que gana más y que va a estar más afectado por el tema de impuestos a las ganancias, está teniendo Claro, igual, ahí una... Y también está diciendo, bueno, le dice lo mismo al gobierno, que sí. reevalúe y que los deje exceptuados. Bueno, los aceiteros van por el mismo lado. En ese caso, ninguno terminaría, digamos, si todos reclaman lo mismo, ninguno va a terminar No, además, Ari, teniendo, va a ser afectado y las provincias están queriendo la coparticipación, ¿no? sí, O sin por lo menos duda. este impuesto para recaudar más. Digo, el tema además, lo que es discutible es el piso, pero en los salarios que son los más altos de la escala, como vos decías, de los cargos jerárquicos, tal vez muy probablemente iban a pagar, ¿no? Digo, de todos modos, Efectivamente, con no. la, digo, lo que está en discusión es eso, es ese millón 800.000 pesos y esos 2.200.000 pesos para los casados. Digo, creo que si hay algo que salió de la discusión en este tema es que los sueldos que están, digo, que son 3, 4, 5 veces esos montos, tienen que pagar. Son muy pocas las empresas, además hay que decirlo, no son tantas ni tampoco los que estén sujetos, ¿no? Con esos sueldos tan exorbitantes. Efectivamente, esto es lo que sucedía habitualmente antes de lo que se conoció, bueno, esta ley que impulsó el ex ministro de Economía Sergio Massa de eliminación de la cuarta Ujú. categoría, ¿no? Que ahora se restituye con la ley fiscal. Pero recordemos que antes siempre el debate era justamente el mismo, era cuál era el piso y todos los gobiernos lo que terminaron haciendo era negociar con las centrales obreras para levantar el piso de ganancias y poder exceptuar al grueso de los trabajadores que, digo, a ver, el punto es, muchas veces terminamos en una discusión un poco corrida del centro, ¿no? Que tiene que ver con, digo, ¿cuántos trabajadores ganan 1.800.000? Digamos, aquellos que no tienen dos hijos, aquellos que sí lo tienen, 2.200.000, en este contexto donde hay alto desempleo, mucha informalidad y especialmente salarios por debajo de la línea de la pobreza. Pero en ese contexto no quiere decir que no sea justo el reclamo dentro de aquellos que justamente decías, como bien señalabas, Claro. están en el límite de lo que tienen que pagar. Básicamente porque, entre otras cosas, ¿qué dicen los mineros? ¿Cuál es el planteo? Sale un rígido, ¿no? Mineros, petroleros, otros Ujú. sectores que están beneficiados por este régimen de incentivo a las grandes inversiones, inversiones que tienen que superar los 200 millones de dólares y dice, digo, y a los trabajadores les hacen pagar impuesto a la ganancia de los 2 millones de pesos. Digo, suena como contradictorio, ¿no? Decirle Claro. que esas empresas vienen siendo las beneficiadas en todos lados. Ahora, ¿cuál es el planteo? Me decía un integrante, un representante de una de las cámaras de estos sectores muy importante de la actividad, me decía, estamos en contexto de debatir, de reabrir paritarias. Ahora en julio le toca al sector a reabrir paritarias. Es muy probable que el sindicato termine reclamándole a las empresas un costo mayor justamente porque sus trabajadores van a terminar pagando el impuesto a las ganancias. O sea, Claro. compensar que las empresas le terminen pagando un salario mayor para compensar lo que le saca la provincia por el impuesto a las Bueno. ganancias. Esto implica
es o conflictividad sindical y pérdida de producción, o las empresas van a tener mayor costo en términos Claro. laborales. O sea, se concentraría en los sectores más dinámicos de la economía que tienen que generar o sacar del pozo al resto, se le concentraría mayor costo laboral o Ujú. productivo, y en ese contexto también sería un conflicto para las empresas. La Sí, verdad es que inflación termina también. siendo un embudo, ¿no? Claro, claro, Exacto. claro. Bueno, Ari, vamos a ver cómo se resuelve ahí, como decíamos, con este estado de alerta y movilización, pensando también cómo van a avanzar en los pedidos, ¿no? Si es que esta negociación termina sin llegar a buen puerto. Ari, como siempre, gracias. Hasta luego, Rocío, nos vemos. Hasta luego.